Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Código Blanco, donde juntos vamos a aprender a diferenciar entre acidosis, alcalosis y si esta es respiratoria, metabólica. No soy ningún experto, aún estoy aprendiendo y es por eso que te invito a que aprendas conmigo. Así que bienvenido. Y estos somos nosotros con nuestra taza de café y nuestra espada del conocimiento. Y hay días en los que nos vamos a enfrentar a 4 enemigos que los podemos confundir porque suelen parecerse, pero hoy vamos a aprender a cómo enfrentar a cada uno, tanto a la acidosis respiratoria como metabólica y a la alcalosis respiratoria y metabólica. Así que acompáñame a ello. Antes de entender cuándo el paciente refiere una alcalosis y cuándo refiere una acidosis y si es metabólica o respiratoria, debemos de comprender la fisiología normal y el equilibrio ácido-base. Para ello nos sirve los niveles de pH. El pH va a medir la concentración de hidrogeniones que tenemos en este caso en nuestra sangre, siendo el límite inferior 7.35 y nuestro límite superior 7.45. Cuando está por debajo de 7.35, el paciente va a referir una acidemia, y cuando está por encima de 7.45 tendrá una alcalemia. El pH solo dice si la sangre está ácida o alcalina, pero en este caso aún no nos menciona la causa. Entonces la pregunta es, ¿quién controla el pH? Y lo controlan dos órganos. Tenemos dos amigos que van a controlar el funcionamiento de pH. Y el primero van a ser los pulmones. Este va a ser el primer órgano que va a controlar los niveles de pH. En este caso, el pulmón se va a encargar de controlar los niveles de dióxido de carbono y el tiempo de respuesta de este es inmediato, es decir, en minutos. Y nuestro segundo órgano regulador va a ser el riñón. Los riñones van a controlar los niveles de bicarbonato y este es un poco más lento en regular y compensar, ya que no es minutos, sino que puede ser horas o días. Acá la ecuación más importante es que la regulación y el trabajo de estos órganos en equipo es buscar el equilibrio ácido-base. Van a buscar el equilibrio entre los niveles de dióxido de carbono y los niveles de bicarbonato en nuestro cuerpo. No importa cuánto haya de cada uno por separado, al final es una balanza que van a constituir el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando perdemos este equilibrio? Vamos a tener 4 casos. Cuando el dióxido de carbono aumenta, vamos a tener un aumento de ácido carbónico, lo que va a provocar que hayan más hidrogeniones sueltos en nuestro cuerpo, va a disminuir nuestro pH y por respuesta vamos a tener una acidosis respiratoria. Esto es a grandes rasgos. Después vamos a profundizar un poco más. Luego tenemos que cuando el dióxido de carbono disminuye, vamos a tener menos ácido, el pH va a aumentar y vamos a tener una alcalosis respiratoria. Entonces podemos decir que exceso de dióxido de carbono, acidosis, disminución de dióxido de carbono, alcalosis. Y como nos estamos basando en los niveles de dióxido de carbono, podemos decir que su origen es respiratorio. Cuando el bicarbonato disminuye, la base va a disminuir, los hidrogeniones se mantienen y vamos a tener una acidosis metabólica. Cuando el bicarbonato sube, vamos a tener más base, el pH se dispara y vamos a tener una alcalosis metabólica. En este caso es al revés. Cuando disminuye, vamos a tener acidosis, y cuando aumenta, vamos a tener alcalosis. Y como nuestro valor es bicarbonato, vamos a decir que es metabólico. Cuando mencionamos de acidosis o alcalosis respiratoria, el problema va a estar en pulmón o en la respiración. Cuando mencionamos que es acidosis o alcalosis metabólica, el problema va a estar en el riñón. Hay algo que sí debemos de memorizar bastante, y son los valores normales, y esos nos los tenemos que aprender de memoria, donde el parámetro de pH es 7.35 a 7.45. Los niveles de la presión de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Una forma fácil de recordar es eliminando el 7 de pH y ya tienes los niveles de dióxido de carbono. Y los niveles de bicarbonato es de 22 a 26 mil equivalentes litro. Entonces,
Esto nos va a ayudar a reconocer cuando los valores están alterados, y eso nos va a guiar, si es acidosis o si es alcalosis, y que cuando ubiquemos si es acidosis o alcalosis, ubicar si es de origen respiratorio o de origen metabólico. Pero ¿cómo vamos a saber si es metabólico o respiratorio? Pues primero vamos a iniciar con los niveles de pH, recordando que si está por debajo de 7.35 va a ser ácido, y si está por encima de 7.45 va a ser alcalino. Y aquí ya podemos saber si se trata de una acidosis o de una alcalosis. Después vamos a observar los niveles de dióxido de carbono, y los niveles de bicarbonato. El parámetro que cambia en la misma dirección del pH suele señalar el trastorno primario de nuestro paciente, pero a continuación lo vamos a ver de una manera más detenida para entenderlo mejor. Iniciaremos con la acidosis metabólica. Acá la acidosis metabólica se va a caracterizar porque vamos a encontrar niveles de pH por debajo de 7.35 y de bicarbonato por debajo de 22. Acá el paciente perdió bicarbonato o aumentaron los ácidos. Por ejemplo, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, diarrea, acidosis láctica, intoxicación por metanol o etilenglicol. ¿Qué hace el cuerpo? Pues el cuerpo tiene mucho ácido, entonces el cuerpo va a tratar de eliminar el ácido. Ya harto del ácido, ya no quiere ácido, entonces quiere eliminarlo. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Descarta los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones tardan demasiado en eliminar el ácido, entonces utiliza el pulmón a través del mecanismo de respiración, que es la hiperventilación. El paciente comienza a hiperventilar con el objetivo de eliminar el dióxido de carbono para así poder disminuir el ácido y restablecer el equilibrio ácido-base. Cuando el paciente hiperventila y busca disminuir el dióxido de carbono, el paciente va a referir una respiración médicamente conocida como la respiración de Kussmaul. En la alcalosis respiratoria vamos a tener características diferentes. Vamos a encontrar niveles de pH altos y niveles de dióxido de carbono bajos. Acá nuestro paciente se va a encontrar hiperventilando, la razón por la cual está eliminando demasiado dióxido de carbono. Acá la razón de ello puede ser ansiedad, dolor, embarazo, hipoxia, tromboembolia pulmonar, sepsis temprana, entre otros. Acá la manera en la que se va a solucionar es a través del riñón, porque primero el pulmón es el que está expulsando niveles altos de dióxido de carbono. Entonces en esta ocasión no contamos con los pulmones, sino que vamos a contar con los riñones. Acá nuestros riñones van a eliminar niveles de bicarbonato bastante importantes para que así disminuya la base. Va a eliminar bicarbonato y así va a tratar de compensar los niveles bajos de dióxido de carbono. Continuamos con la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica la vamos a reconocer porque encontramos el pH por encima de 7.45 y encontramos los niveles de bicarbonato bastante elevados. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro paciente tiene un exceso de bicarbonato o pérdida de ácido. Esto suele pasar cuando el paciente refiere vómitos, tiene sonda nasogástrica, consume diuréticos, consume un exceso de carbonato o se encuentra con un hiperaldosteronismo. La compensación de esta va a ser a través de nuestros amigos los pulmones. Nuestro paciente lo vamos a encontrar hipoventilando. Cuando nuestro paciente está hipoventilando, lo que van a hacer los pulmones es tratar de conservar y retener los niveles de dióxido de carbono para que así el pH pueda disminuir. Y ahora en la compensación es donde muchos nos confundimos en ocasiones, o donde la mayoría se suele confundir, y para ello tengo la regla de oro. Acá vamos a evaluar y a recordar que los pulmones, nuestros amigos acá, los pulmones, se van a encargar de compensar trastornos metabólicos, mientras que nuestros amigos los riñones se van a encargar
de compensar los trastornos respiratorios. Nunca va a ocurrir al revés como un trastorno primario. Si el problema es metabólico, van a tratar los pulmones, compensa el pulmón. Si el problema es respiratorio, compensa el riñón, recordando que la compensación a través de los pulmones es más rápida y la compensación a través de los riñones es más lenta. El organismo nunca va a sobrecompensar, el cuerpo jamás va a pasar de acidosis a alcalosis solo por compensar, y si sucede es porque hay un segundo trastorno, lo que denominaríamos como un trastorno mixto. Esta información no solo debe de quedar como un contenido teórico almacenado en nuestra memoria, sino que debe de ser nuestra herramienta para evitar menos inercia clínica y tengamos una mayor precisión fisiológica cuando tengamos a pacientes que manifiesten o refieren a algún caso de algún trastorno visto en este video. Entonces, un tip para poder evitar un poco la dificultad y reconocer cuando el problema es metabólico y cuando el problema es respiratorio es que si el problema es metabólico, tanto el pH como el bicarbonato van a subir o a descender juntos. Y si el problema es de carácter respiratorio, el pH y el dióxido de carbono los vamos a encontrar en dirección contraria, es decir, si el pH sube, el dióxido de carbono disminuye, si el pH disminuye, el dióxido de carbono va a aumentar. Y así lo podríamos encontrar. Entonces, en esta tabla vamos a resumir los 4 trastornos ácido-base primarios, así como y cómo el cuerpo intenta compensarlos. El primero sería la acidosis metabólica. Acá el problema inicial es la caída de bicarbonato, por eso el pH baja y vemos que es metabólico, tanto el pH como el bicarbonato van juntos y van descendiendo. Aquí el pulmón va a compensar a través de la hiperventilación, eliminando más dióxido de carbono, por eso aquí va hacia la baja, ya que normalmente eliminaría, y por eso la presión del dióxido de carbono también bajaría. Es una compensación respiratoria, tratando de subir nuestro pH de vuelta hacia los valores normales. En acidosis metabólica concluimos que es el caso opuesto. Acá el bicarbonato va a subir, por lo tanto el pH va a subir y volvemos a darnos cuenta que es metabólico porque tanto el pH como el bicarbonato van juntos hacia arriba. El cuerpo compensa hipoventilando, aquí va a retener el dióxido de carbono, lo que también hace que la presión de dióxido de carbono vaya a aumentar, o eso es lo que busca. Esta retención de dióxido de carbono es la forma de bajar el pH nuevamente hacia el rango normal. Luego tenemos acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, acá el problema inicial va a estar en el pulmón. Hay hipoventilación, entonces los niveles de dióxido de carbono se van a retener, sube la presión de dióxido de carbono y por eso baja el pH. Aquí nos damos cuenta que es respiratorio porque el pH y el dióxido de carbono van en dirección contraria. Entonces acá la compensación en este caso no es pulmonar, sino que es renal. Aquí el riñón va a retener bicarbonato para amortiguar así el exceso de ácido y ayudar a subir el pH a los valores aceptados. Y por último tenemos la alcalosis respiratoria. Aquí hay hiperventilación, se elimina de más de dióxido de carbono, por eso va a la baja la presión de dióxido de carbono y sube el pH. Entonces, como el pH y la presión de dióxido de carbono chocan, podemos decir que es respiratorio porque van contrarios. Entonces, el objetivo de esto es bajar el pH hacia lo normal. Y en resumen, cuando el trastorno primario es metabólico, el pulmón compensa cambiando la presión de dióxido de carbono en la misma dirección que el pH. Y cuando el trastorno primario es respiratorio, el riñón va a compensar cambiando el bicarbonato en la misma dirección que el pH. ¿Y este eres tú? Después de ver este video, capaz de derrotar a esos 4 trastornos en un examen.